Hoy vamos a explorar una versión de la historia que muy pocos conocen. Se trata de un texto antiguo que nos presenta el juicio más famoso de todos los tiempos, pero no como una profecía, sino más bien como un auténtico drama judicial lleno de giros que nadie se esperaba. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si existieran las actas judiciales oficiales del juicio a Jesús? O sea, transcripciones detalladas, desde los argumentos iniciales hasta cada uno de los testimonios. Pues bueno, eso es exactamente lo que un texto muy antiguo dice ser. Esta será nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a descubrir qué son los documentos de Pilato. Después, veremos cómo es que dos textos terminaron convirtiéndose en uno solo. Luego, nos meteremos de lleno en el juicio, que es muy dramático, y sus milagros. Y ya al final, vamos a entender por qué esta versión de la historia tuvo un impacto tan grande. Empecemos por el principio, con la fuente de toda esta narración, los llamados documentos de Pilato. Estos escritos nos ofrecen una perspectiva, radicalmente diferente de los hechos y, sobre todo, del mismísimo gobernador romano. Ok, antes de seguir, es clave que aclaremos un término: apócrifo. Esto no quiere decir que sea falso, ¿eh? Para nada. Simplemente significa que no fue incluido en el canon oficial de la Biblia. Podríamos verlos como textos, digamos, extraoficiales que circulaban entre las primeras comunidades cristianas y, claro, ofrecían perspectivas únicas. Este texto, que originalmente se conocía como las Actas de Pilato, tiene un estilo muy particular. La verdad es que se lee menos como un evangelio y más como si fuera la transcripción de un drama en un tribunal. Se enfoca muchísimo en los procedimientos, en las pruebas, en los testimonios, de una forma que no vemos en ningún otro lado. Ahora, la historia de cómo se llegó a formar este documento es casi tan fascinante como lo que cuenta. Y créanme, no es una historia para nada sencilla. Miren, el Evangelio de Nicodemo, que es como lo conocemos hoy, en realidad no es un solo texto, no, es una combinación de dos obras totalmente diferentes. La primera parte son las actas, que cubren todo el juicio, y la segunda, que se añadió mucho después, es una historia espectacular que se llama El descenso a los infiernos. Entonces, lo más importante de todo esto es que el texto fue evolucionando a lo largo de casi 1000 años. Empezó como una historia sobre el juicio allá por el siglo II, luego tomó la forma que conocemos más o menos en el siglo V, y no fue hasta el siglo X que se le puso el nombre de Evangelio de Nicodemo, justo cuando se le unió la otra historia. Muy bien, ahora sí, entremos a la sala del tribunal, porque es aquí donde esta versión de la historia se pone de verdad distinta y muy dramática. La historia arranca con los líderes religiosos presentando una lista de cargos bastante serios contra Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Lo acusan de blasfemia, de violar la ley sagrada y, ojo con esto que es muy interesante, de usar magia y malas artes. Desde el primer momento, este Pilato es diferente. En lugar de mostrarse indiferente o duro, vemos en él una duda, un respeto que no aparece en los evangelios canónicos. Él pregunta cómo se supone que él, un simple gobernador, puede siquiera juzgar a un rey. Y conforme avanza el juicio, la propia sala del tribunal se convierte en el escenario de eventos sobrenaturales y de testimonios que desafían cualquier lógica. El primer suceso extraordinario pasa justo cuando Jesús entra en la sala. Los estandartes romanos, los mismísimos símbolos del poder del imperio, se inclinan solos ante él, como si lo estuvieran adorando. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es el nivel de detalle que nos da el texto. Pilato, al ver esto, acusa a los soldados de haber inclinado a los estandartes a propósito, pero ellos lo niegan rotundamente. Insisten en que no fueron ellos, sino que fueron los bustos de metal de los estandartes los que se inclinaron por voluntad propia. Y en medio de todo este caos llega una advertencia dramática de la fuente más inesperada de todas. La propia esposa de Pilato le manda un mensaje urgente, rogándole que no tenga nada que ver con ese hombre justo porque ha tenido sueños terribles por su culpa. Y justo en ese momento el juicio da otro giro increíble. Una multitud entra de repente en la sala, pero no para acusar, sino para defender a Jesús. Son las mismas personas que, según los acusadores, habían sido víctimas de sus malas artes. El primer testimonio es de un hombre que llevaba 38 años sin poder moverse. Él declara que Jesús simplemente lo vio, se compadeció y le dijo: «Toma tu camilla y anda». Y así, sin más, pudo caminar al instante. Después se acerca un hombre que era ciego de nacimiento. Cuenta que le gritó a Jesús en la calle y que él, con solo ponerle las manos sobre los ojos, le devolvió la vista.
Y fíjense que lo llama Hijo de David, un título con unas implicaciones enormes para la época. Y luego aparece una mujer llamada Bernice, a quien la tradición más tarde identificaría como Verónica. A pesar de que las reglas prohibían el testimonio de una mujer, ella se presenta y cuenta cómo se curó de una enfermedad que le había atormentado por 12 años, simplemente por tocar la ropa de Jesús. Y bueno, esto ilustra perfectamente el clímax del juicio. Pilato, completamente abrumado por los milagros, por los testimonios, se lava las manos delante de todos e intenta librarse de cualquier responsabilidad declarando a Jesús inocente. La pregunta entonces es, ¿por qué esta versión tan detallada, tan dramática del juicio se hizo tan increíblemente popular? O sea, ¿qué necesidad estaba cubriendo en el mundo antiguo? Lo que pasa es que este texto les daba a los primeros cristianos una versión de la historia que ponía el acento en la evidencia, en el testimonio, en la inocencia legal de Jesús, de una forma que los otros evangelios no hacían. Nos presenta a un Pilato compasivo, totalmente convencido de su inocencia, y un caso judicial repleto de pruebas sobrenaturales. El hecho de que se haya traducido a tantos idiomas antiguos nos demuestra que había un deseo profundo entre los primeros creyentes de tener una narrativa que presentara la pasión no como un misterio divino, sino casi como un caso clarísimo de justicia denegada, validado por pruebas y testimonios. Al final, las actas de Pilato son mucho más que una simple curiosidad histórica. Nos recuerdan el poder inmenso que tiene la narrativa y nos dejan con una pregunta fundamental. ¿De qué manera las historias que contamos, sean canónicas o no, terminan moldeando aquello que creemos que es la verdad?